Ferrer, decías una cosa que incluso cuando estuviste aquí en el programa hace varios días lo hablamos. Solo una fuerza de la sociedad civil que sea significativa, que sepa qué rumbo tomar, que sepa cómo enfrentar las situaciones, que tenga una unidad, puede impedir que incluso ante un colapso esta gente no se robe el cambio, porque tienen que estar preparados para robárselo. Claro que sí, obvio que lo están. Se han estado preparando siempre. Ellos siempre están pensando en el momento y en el mañana y el después de mañana, en el plan A, en el plan B, en el plan C. Y nosotros debemos ir por delante de ellos. Debemos ir por delante de ellos en cuanto a cohesión, a unidad, a coordinación, a efectividad, a proactivismo. No podemos esperar que las cosas sucedan para luego reaccionar y para reaccionar de una manera bastante tibia, bastante poco efectiva. Y estamos en condiciones de lograr esa estructuración, esa coordinación, esa unidad en la acción para responder de manera rápida y eficaz, de manera pronta y efectiva. Es la única manera. Aparecen con un nuevo partido, ellos aparecerían con un nuevo partido bautizándose de socialdemócrata, Exactamente. de socialistas democráticos, y se presentarían fácilmente a un proceso electoral. Y si nos dormimos en los laureles, nos ganan las elecciones, teniendo nosotros un potencial dentro y fuera de Cuba mucho mayor que el de ellos. Un pequeño grupo bien cohesionado, bien coordinado, resulta más efectivo que una agrupación o muchas agrupaciones dispersas, poco estructurada, poco cohesionada y donde no existe la confianza debida entre las partes. Esa tarea la tenemos pendiente y debemos movernos con rapidez, con prontitud, si queremos de verdad producir, provocar el cambio y orientarlo de la manera correcta para bien de nuestra nación, para bien de nuestra patria, para bien de nuestro pueblo. No, Así. incluso antes, José Daniel y Andrés, yo les diría que tú que mencionaste que deben tener plan A, plan B, plan C, plan Z. Entre ellos a lo mejor no llegan ni siquiera a esperar a que un proceso electoral con un partido que se llame socialdemócrata o aquel que hubo en México, el Partido de la Rosa o el otro o el que sea. A lo mejor desde el mismo inicio. Es decir, ellos son los factores de cambio entre comillas, y entonces ya no es un tránsito de la dictadura a un proceso, primero, por el retorno a la libertad y segundo, por la refundación democrática del país, que no es lo mismo. Puede haber un espacio de libertad donde, como dices tú, hay el partido tal, el otro, lo que sea, y ellos se queden allí dentro. Señores, el ejemplo lo tenemos en Rusia. Claro, Y la administración Clinton fue responsable en parte de lo que pasó en Rusia. En Rusia, después del segundo mandato de Yeltsin, ya muy enfermo, pues se apareció un tipo que se fue colando en la estructura hasta llegar al Kremlin y de los pasillos en una oficina oscura llegó a convertirse primero en director de seguridad interna y segundo primer ministro de Rusia. Ese señor se llama Vladimir Putin y ahí está todavía. Y esos tipos, los llamados Siloviki, eran miembros de la Fuerza Armada, miembros de los aparatos de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, crearon los oligarcas rusos. Claro, mira, En el campo de la corrupción, y ahí están en el mazo todavía, en el poder. ¿Quién les disputa el poder? Eso mismo nos puede pasar a nosotros, ¿eh? bueno, aquí vamos. En la Duma rusa, sabemos que Putin es un autócrata y que Putin domina Rusia con una sola mano. Sin embargo, en la Duma rusa hay 20 partidos. Hay 20 partidos, hay partidos de todo el espectro, desde los comunistas, los socialdemócratas, los supercapitalistas, y no pasa nada porque tienen el control, siguen en, en una posición privilegiada en los medios, en el ejército, en las estructuras de seguridad y además de eso, y el castrismo ya tiene esto, aunque no lo parezca, el dinero. El dinero.
la gente de Putin tiene los bancos, la gente de Putin tiene las grandes empresas privadas. Entonces, en Cuba solo una oposición que juegue de manera muy inteligente y muy activa puede impedir que esto ocurra. Porque si esa gente hace unas elecciones libres, entre comillas, que dan la muestra de que sí, que hubo un conteo efectivo y ganan, como ganó Chávez, como ganó Allende, Estados Unidos tiene que aceptar eso. Como ganó Kirchner. Como ganó Lula. Estados Unidos tiene que aceptar eso. Manuel López Obrador. Ahora Claudia Sheinbaum. Bueno, claro. Gustavo Petro. Claro, porque es que Rafael Correa. La característica general de Zelaya y Xiomara Castro. Claro, Manuel Zelaya y Xiomara Castro. La característica general de fascismo y comunismo es que casi todas las veces llegan por elecciones. Y el mensaje lo difunden en democracia, el mensaje lo fortalecen en democracia. Después toman el poder y ya sabemos el cuento, empiezan a cambiar las leyes del juego y se acabó todo. Pero es importante que haya una oposición consciente de esto. Y fuerte y unida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo te diría que somos la oposición que más héroes reales tiene en su historial, pero la que menos estratega en la práctica demuestra tener. Nosotros tendríamos ya, o debemos tener ya, una estructura que funcione incluso como gobierno paralelo, donde hay un frente político, un frente de relaciones exteriores, de inteligencia, de contrainteligencia, nuestros mecanismos de seguridad. Nosotros debíamos aprender de la historia de Israel, de las organizaciones que hicieron posible el Estado de Israel y que hicieron posible que se mantuviese rodeado de tantos enemigos y que todavía en la actualidad mantenga a Israel como ese faro de democracia, de progreso, de desarrollo en medio de naciones hostiles. Debemos aprender a movernos con rapidez, con prontitud y con eficacia. Sin duda. Totalmente de acuerdo. José Daniel, ahora que vas a estar allí en el desayuno con los checos, invitado por la embajada checa, he visto dos cosas que están pasando en el caso de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un gobierno, digámoslo así, una comisión que funciona como un gobierno, la estructura del grupo de países, los 27, y un parlamento. En el caso del parlamento, José Daniel, he visto a lo largo de la historia, pero más recientemente, muchos avances en el campo de la solidaridad con la oposición cubana, con la causa cubana. He visto iniciativas, etcétera. Pero la mayoría de esas iniciativas no son necesariamente vinculantes. Claro. Entonces, tú mencionaste al principio el caso de Finlandia, el caso de Suecia, el caso de Polonia. Pero bueno, en el caso de Italia tenemos el gobierno de Giorgia Meloni. Italia sigue una política débil hacia el régimen castrista. Ya Francia no me voy a meter. En el caso de Inglaterra hemos perdido nuestro tren. ¿Qué habría que hacer en concreto en el caso de los gobiernos europeos en este momento? La sede de la Unión Europea, del gobierno, el gobierno digo entre comillas, de la Unión Europea, de Bruselas, salió de La Habana. ¿Cuál es tu idea en este sentido, en el caso de los gobiernos europeos? Sí, en el caso de los gobiernos hay que profundizar en la labor encaminada, ¿no?, a convencerle, a demostrarle de algo que es más que evidente. El régimen de La Habana es enemigo de todos los valores del mundo occidental, es enemigo de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos que defiende precisamente, o dice defender la Unión Europea. El régimen cubano es aliado, estrecho aliado, es socio estratégico de la Rusia de Vladimir Putin. El régimen cubano facilita el envío de mercenarios cubanos al frente de Ucrania, que vayan a pelear a favor de Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano. Y no es ético, no es político, no se entiende de ninguna manera que eso esté ocurriendo, que mientras el régimen cubano es un enemigo abierto de Occidente, de la Unión Europea, de Ucrania y un aliado
estrecho aliado, socio estratégico de la Rusia de Vladimir Putin, la Unión Europea, la Comisión Europea, esté tratando al régimen cubano como si se tratase de un gobierno democrático más en Latinoamérica y que resultase aliado incluso de la Unión Europea. Ahora vimos la última votación del régimen cubano en la ONU a favor de Rusia sobre el tema de los niños ucranianos secuestrados por los rusos. Los europeos, no sé si es que se siguen dejando, bueno, eso sabemos que es lo que está pasando, siguen permitiendo que el gobierno del PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, sea quien determine la política de toda la Unión Europea hacia el régimen comunista cubano. Pero es precisamente ese gobierno socialista español uno de los gobiernos que más ha estado insistiendo en la necesidad de que Estados Unidos apoye a la Unión Europea en la defensa de Ucrania, que apoye a Ucrania. Han sido conscientes del peligro que representa, no solamente para Ucrania, sino para toda Europa, las apetencias, las ambiciones de Vladimir Putin. Sin embargo, siguen moviendo la política europea de manera muy favorable a un aliado del régimen cubano. También Estados Unidos puede ayudarnos mucho en ese campo, porque Estados Unidos está en condiciones de hacerle entender a la Unión Europea que la defensa de Occidente, la defensa de Ucrania, la defensa de toda Europa depende en gran medida de que los europeos sean consecuentes y no solamente aumenten el gasto militar en la OTAN, no solamente eso, deben de comprender que Estados Unidos siempre ha sido su mejor aliado y es quien le ha salvado en muchas ocasiones en medio de situaciones, ¿no?, muy complejas, muy peligrosas para Europa. Segunda Guerra Mundial, por citar un caso, Plan Marshall, la amenaza comunista, la amenaza de Stalin hacia Europa Occidental y la presencia estadounidense en la OTAN, la importancia de la OTAN, y no es entendible, no demuestran ellos la más mínima gratitud o ser verdaderamente buenos aliados de los Estados Unidos cuando incluso votan a favor de una resolución amañada, falseada, exagerada, llena de mentira que presenta la tiranía comunista cubana año tras año en Naciones Unidas. Nada de eso es entendible y tanto nosotros, los demócratas cubanos, los defensores de la libertad y los derechos humanos en Cuba, como los Estados Unidos, debemos hacerle entender a la Unión Europea y a cada uno de los gobiernos de los países que integran este bloque que su comportamiento es completamente ilógico, irracional. José Daniel. Así es. José Daniel, muchas gracias. Entonces, el miércoles estarás asistiendo al desayuno en tu honor que da la Embajada de la República Checa en Washington, D.C., y según un pajarito, no el que Maduro vio que era Chávez, sino un pajarito, como decíamos en cubano, me está contando que algo más vas a hacer en Washington y que tendremos una sorpresa navideña por ahí. Seguro que sí, seguro que sí. En Washington también vamos a ver amigos de la política estadounidense. Y luego vamos a estar ese mismo miércoles frente a la embajada de la tiranía en la capital estadounidense con nuestros afiches, nuestras pancartas, nuestros letreros allí a favor de la libertad de los presos políticos, a favor del respeto a los derechos humanos en Cuba y en contra de esa oprobiosa tiranía que ha destruido a nuestra patria, a nuestra nación, que ha sometido a nuestro pueblo a la peor hambruna, a la peor miseria en toda nuestra historia y a la peor opresión que haya tenido que soportar el pueblo cubano y que, como hemos dicho a lo largo del programa, es enemiga también de todos los valores occidentales, de la libertad y la democracia para todo el continente americano y es enemiga de la seguridad de los Estados Unidos, porque detrás del tráfico de droga, del cártel de los soles, está también el régimen de La Habana. Entonces, José Daniel, por aquí vamos a tener tu voz y imágenes tuyas de por ahí frente a la embajada castrista en Mucha Washington. Suerte en el viaje. En vivo vamos a estarle transmitiendo porque somos hermanos en la lucha y hasta el periodismo, cuando hay que hacerlo, lo combinamos con el activismo y lo hacemos juntos. Sin duda. Muy bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo, buen viaje. José Daniel Ferrer García, señores. Líder de Lompaco, expreso político y un símbolo para todos nosotros. Vamos a la pausa, Liana.